Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta Casa de las Empresas Madrileñas, a CEIM. Muchas gracias, señor Marc Macid, por presentarnos, el presidente de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España. Yo soy Jaime Velasco, soy el director de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid, CEIM, y nos acompaña también Clara Álvarez, que es la técnico responsable de proyectos de la Oficina Técnica. El motivo de la recepción de hoy es daros una explicación de qué son los fondos europeos en un nivel general, nivel amplio y también a un nivel país, ¿no? Y nivel Comunidad de Madrid. La Comisión Europea para este periodo 2021-2027, que es el periodo plurianual en el que nos encontramos ahora mismo, ha dado un total de más de 1 billón de euros, es decir, de más de 1.000 millones de euros para todos estos proyectos. ¿A través de qué vías se canalizan? Bueno, pues a través de vías directas e indirectas, es decir, a través de subvenciones directas y algunos a través de préstamos, pero la inmensa mayoría se canalizan a través de subvenciones. Una subvención es una cantidad de dinero concedida gratuitamente. Pongo asterisco porque es verdad que te dan dinero para tú poder llevar a cabo tus proyectos, pero suele ser con condiciones, ¿no? Es decir, la Comisión Europea te dice, oye, yo te cedo este dinero para que tú lleves a cabo este proyecto y no me lo tienes que devolver, con lo cual no incurres en ese pasivo financiero. Sin embargo, tienes que hacer el proyecto de acuerdo a unas guías que yo te pongo. La forma que hay de acceder a estos fondos Next Generation EU es siempre a través de las autoridades nacionales y regionales. Pues para continuar hablando más en profundidad de los programas de gestión directa, le voy a dar la palabra a Clara, que va a explicar más en profundidad cómo son. Los programas de gestión directa son líneas de subvención financiadas y gestionadas por la Comisión Europea. Son fondos europeos que gestiona la Comisión Europea y reparte a todos los países de la Unión Europea. En primer lugar, tienen condiciones muy favorables. Hay ciertos programas que subvencionan casi el total de todos los costes, el 100%, otros pues entre el 50% y 80%. ¿Cuáles son las condiciones de participación? Las más importantes son que siempre tiene que haber en un consorcio 3 países de la Unión Europea, que sean de diferentes países, miembros de la Unión Europea. Tienen una finalidad sin ánimo de lucro y, por último, la cofinanciación se divide entre parte de la Comisión Europea y con capital privado. Unas sugerencias que solemos hacer son que normalmente el borrador de las propuestas de estos proyectos se tiene que redactar en inglés y, por último, estos proyectos, las temáticas están relacionadas con la filosofía que plantea la Unión Europea. Sí. Solo por comentar, la inmensa mayoría de proyectos europeos subvenciona una buena cantidad de hasta el 80, 90, 100%. Hay veces que hay que aportar ese capital privado, pero estamos hablando de cantidades millonarias. La Comisión Europea, dependiendo del proyecto, te puede dar varios millones de euros sin que tengas que devolverlos para tus proyectos. Estos fondos europeos, Next Generation EU, en el caso de España, digamos que la Comisión Europea, para paliar la crisis del COVID, que fue tener una caída del PIB de más del 11% a España y a muchos países, decidió que la respuesta a esta crisis, en contraposición a la del 2008, iba a ser una respuesta expansiva a nivel monetario. Iban a inyectar liquidez a todos los países para poder ayudar a las empresas de los países a salir de la crisis del COVID, fomentar el consumo y fomentar sobre todo los grandes objetivos de la Comisión Europea de cara a los próximos años, que son la transición digital y la transición ecológica, especialmente en el tejido empresarial. La Comisión Europea dijo, bueno, vale, os doy dinero y a cambio os exijo reformas estructurales a los países y a cambio fomento los objetivos de la UE, que es avanzar hacia la sostenibilidad de los negocios y avanzar hacia la sostenibilidad del transporte y avanzar hacia la digitalización en todos los aspectos. ¿Cuáles son las características principales de Next Generation EU? Bueno, son menos ambiciosas que las subvenciones que otorga la Comisión Europea y normalmente tienen un ámbito de país. Este ámbito de país quiere decir que en la mayoría de los casos, no en todos, luego veremos los PERTE, no hace falta presentarse en consorcio para conseguir estas subvenciones. De hecho, las subvenciones suelen ser para presentarse en solitario. No sé si estáis familiarizados con cómo se solicita una subvención en España, pero no cambia del sistema que existía anteriormente. España tiene un sistema en el cual se publicitan subvenciones y licitaciones por parte de distintos organismos públicos y las empresas están pendientes de esas subvenciones y son las que lo solicitan de acuerdo a los requisitos que piden. Ese sistema no cambia, es decir, se solicitan de la misma manera. Lo único que añaden un membrete que pone que esta subvención está financiada con cargo a los fondos Next Generation EU. Pero no cambian el sistema de solicitarlo. Esto es muy clave, muy importante, porque en España ha habido siempre una historia de subvenciones a las que muchas empresas
históricamente no han tenido la capacidad de acceder por falta de tiempo y de personal, es decir, el tejido empresarial en España está compuesto mayoritariamente por pymes. Muchas de esas pymes no pueden permitirse dedicar personal a hacer la tarea de investigación y de redacción que requiere una subvención. Pero no han cambiado ese sistema, lo cual es bueno y malo, en el sentido de que han perdido la oportunidad de hacer un sistema un poco mejor para distribuir esas subvenciones, pero a la vez todas las empresas que ya tenían experiencia solicitando subvenciones anteriormente no tienen que cambiar de manual. Los proyectos que financia el plan de recuperación son proyectos mucho más down to earth de las empresas, ¿no? No son grandes proyectos de transformación en general, sino que pueden ser proyectos mucho más de actividad operativa de la empresa. Especialmente aquellos que tienen que ver con digitalización y transición ecológica. Gran parte de los fondos están yendo a subvencionar la adquisición, por ejemplo, de paneles solares en empresas, de vehículos eléctricos para flotas de transporte o de digitalización básica para empresas que no la tienen. Habrá más fondos de digitalización avanzada que se están planificando para los próximos años. Hablando de los fondos Next Generation EU y hablando de las ayudas que pueden ser más importantes o más relevantes para las pequeñas y medianas empresas, el componente 13 de Impulso a la PYME, que es el que incluye el programa Kit Digital, incluye toda una serie de acciones de fomento a la digitalización. Hubo unas ayudas, por ejemplo, para la integración de inteligencia artificial en cadenas de valor de negocio, ¿no? Daban subvenciones de decenas o cientos de miles de euros para integrar tecnología de inteligencia artificial en procesos de negocio de una cadena de valor de cualquier sector, ¿no? También existen unas ayudas que están ahora mismo en vigor de apoyo a la internacionalización y hay otras inversiones para el emprendimiento, aprovechando la nueva ley Crea y Crece, ¿no? Luego, dentro del área formativa, tenemos acciones para introducir esa misma IA en tecnologías formativas, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los centros público-privados, y desarrollar plataformas de datos como Data Lakes en distintos campos, especialmente en el área de educación digital, que es donde muchos de estos fondos están siendo canalizados, y esa integración de inteligencia artificial en cadenas de valor que mencionaba antes. Dentro del área de políticas de empleo, que quizás es una de las más demandadas por empresas, se van a reforzar las acciones que existen para subvencionar la contratación de nuevos profesionales, ¿no? Y quizás uno de los puntos más importantes de los fondos de recuperación son los famosos PERTE, ¿no? Los PERTE han salido en las noticias, son el intento español de imitar a los programas europeos de gestión directa en envergadura y en scope. Son grandes proyectos de inversión centrados en un área concreta de la economía, como puede ser, por ejemplo, vehículo eléctrico, microchips, economía circular. Y la idea es que financien acciones troncales de cambio total del sector, rodeadas por una serie de subvenciones más pequeñitas para acciones de cambios en empresas, ¿no? ¿Cómo me meto yo en un proyecto para un PERTE? ¿Cómo entro yo? Pues si eres una gran empresa, una grandísima empresa, te puedes permitir el lujo de diseñar tú tu propio proyecto para un PERTE con tu equipo de I+D. Si eres una pequeña empresa y dices, bueno, yo soy una pequeña empresa, quiero entrar en un PERTE, no sé muy bien cómo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el proceso sigue siendo, por desgracia, un poco primitivo, digamos, yo lo digo con palos y piedras. Se había hablado de que iban a habilitar una plataforma para que todas las entidades interesadas en participar en PERTE se pudieran registrar. Sin embargo, lo que estamos viendo es que las grandes empresas, conociendo con antelación los PERTE que va a haber, van preparando proyectos y van gestionando sus consorcios. Y las empresas que quieren participar se acercan a las empresas grandes y les dicen, oye, yo pues, he sido tu cliente, he tenido trato contigo, me gustaría participar contigo en este PERTE, en este consorcio que estás montando. Normalmente con la ayuda de grandes consultoras de proyectos. Nosotros somos la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid, CEIM. Somos una iniciativa conjunta entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto las Consejerías de Presidencia y de Economía, y CEIM, que hemos creado esta oficina con el objetivo de acercar los fondos europeos a las empresas, ¿no? Damos un asesoramiento integral en materia de fondos de gestión directa, de los que hemos hablado antes, pero nuestro objetivo fundamental es que estéis al tanto de todo lo que tiene que ver con fondos Next Generation también y que tengáis en la Comunidad de Madrid un punto de contacto para obtener toda esa información y resolver todas las dudas posibles que haya sobre los fondos, ¿no? Buscamos facilitaros la vida a la hora de solicitar estos fondos. Y hacer todo lo posible para que las empresas que están basadas en Madrid puedan solicitar esos fondos. Para fondos europeos de gestión directa
tenemos un servicio de ayuda en el cual ayudamos en la búsqueda de socios para formar consorcios europeos, tanto nacionales como internacionales, y ayudamos en la revisión de las memorias de los proyectos. Todos los servicios de la oficina son 100% gratuitos. Nosotros no tenemos ningún ánimo de lucro, ni somos ninguna consultora. Tenemos estos servicios porque queremos fomentar y dinamizar la participación de empresas de Madrid. No lo digo consultora, no sé si hay aquí alguna consultora, no lo digo con tono despectivo. No, lo digo para nada, son nuestros compañeros y trabajamos mucho con consultoras, pero nosotros, en un entorno en el que nosotros lo que queremos es facilitaros la vida, entonces nosotros no tenemos ese ánimo de lucro. Sencillamente, si tenéis un proyecto europeo, evaluaremos el proyecto y si vemos que tiene potencial, pues lo apoyaremos económicamente.